vidas. El arranque de fundidora no fue lo que esperaban los socios. Estamos hablando que para 1900, para poder abrir la empresa, tuvieron que invertir 10 millones de pesos. Y para darnos una idea de esos 10 millones de pesos, Cervecería Cuauhtémoc, que todo el mundo nos paramos el cuello de que es nuestra empresa icónica, 10 años antes, en 1890, se funda con 1 millón de pesos. O sea, estamos hablando de una empresa que requirió 10 veces el capital de inicio de Cervecería Cuauhtémoc. Y por más que le he rascado, Vicente Ferrara se aventó pues, un proyecto que se iba a ir de las manos. O sea, sigo sin entender cómo es que aspiró a tanto y cómo los socios también lo hicieron. Tuvo mucho que ver Bernardo Reyes. Ahí nosotros teníamos a nuestro gobernador Bernardo Reyes, que en ese entonces era secretario de Guerra y Marina, porque se lo había mandado llamar en el 88, digo en el 98, mandan a llamar a Bernardo Reyes, que era nuestro gobernador eterno, así como Porfirio Díaz era el presidente eterno. Nosotros teníamos a Bernardo Reyes, y Porfirio Díaz lo manda a llamar para ser secretario de Guerra y Marina, y lo único que sucedió es que Bernardo Reyes se pelea con Limantur. Y creo que eso también afectó a Fundidora, porque Vicente Ferrara era de ascendencia italiana y Limantur era de ascendencia francesa. Y Vicente Ferrara era extremadamente católico y Limantur era extremadamente masón. Entonces hubo un choque ahí, y luego Vicente Ferrara, amigo de Bernardo Reyes, y Vicente Ferrara peleado con Limantur. Y para entender un poquito Limantur, pues era secretario de Hacienda con Porfirio Díaz, y era prácticamente el hombre fuerte del gabinete de Porfirio Díaz. Pues todo lo que era económico no se movía si no era con Limantur. ¿Qué nos platicas ahí de...? Claro, bueno, empezando un poquito sobre el origen de Fundidora, el surgimiento del visionario que habla acerca de la empresa, Vicente Ferrara. Realmente él fue administrador también de la fundación número 2, llamada Compañía Fundidora y Afinadora de Monterrey, la que hoy en día se conoce como Parque Fundidora 2, que es donde está el embarcadero, hasta la avenida Félix Gómez. Este eran los terrenos de la empresa, que después se llamaría Peñoles. Pero Vicente Ferrara veía que en el país estaban llegando mucho acero y redes de ferrocarriles, se estaban formando los edificios estructurales y caminos de hierro. Pero él veía que esos productos eran europeos y norteamericanos, y decía, ¿por qué no mejor crear una industria nacional que pudiera fabricar todos esos productos? Para ello, tiene esa visión y va a invitar a un grupo de inversionistas que pudieran tener el capital necesario para poder materializar ese proyecto. Va a invitar a uno de ellos, llamado Antonio Basagoiti, vasco español, radicado en la Ciudad de México. Le va a contagiar ese proyecto, y no solamente a él, sino también a los barceloneses franceses, que viene siendo León Signoret, y ya va a tener a ellos dos. Y por último, aquí en Monterrey, va a conseguir al banquero norteamericano Eugenio Kelly. Y él... Entonces estamos hablando de que logra conseguir el capital con... Los socios son muchos, pero los tres más importantes son Basagoiti, que era de origen español, sí, y no tenía nada que ver con la industria. No, Basagoiti tenía la industria textil y tabacalera, solamente. Ese se va a ser el dueño de más del 30% de... Ese es el que la mayor parte de las acciones puso. Basagoiti, que eran de la Ciudad de México. El segundo, León Signoret, que era francés, y se dedicaba a la fabricación de ropa, fábrica de Francia, es lo que tenía su tienda de ropa.
¿Alguno de ustedes ha ido a Liverpool? Pues esa es León Signoret, también de la Ciudad de México. Exactamente, de la Ciudad de México. Y el tercero en importancia es Antonio Kelly. Eugenio Kelly. Y Eugenio Kelly estaba casado con una nieta de Santiago Vidaurri, una hija de Patricio Milmo, que también es otro de estos personajes que no los tenemos tanto en la mira, pero pues Patricio Milmo es el yerno consentido de Santiago Vidaurri y es el que hace que persista la influencia vidaurrista hasta que se hace de comerciante a industrial. Y ese Kelly va a poner otro lado. Y hay un montón de socios, bienvenidos, adelante. Gracias. Porque así se hacían también estas industrias en Monterrey. Cuando platicamos con historiadores de otros, por ejemplo de Guadalajara, de Ciudad de México, de Puebla, no entienden cómo es que aquí se hace el Grupo Monterrey, pero el Grupo Monterrey pues eran todas las familias y participaban en las diferentes industrias. Cuando se crea fundidor, cuando se crea cervecería, eran más de 15 socios y fundidora eran más todavía. Sí, eran arriba de 90. O sea, aparte de estos 4 visionarios, aquí mismo van a participar los Zara, los Belden, los Virichaga, Argunday, Zambrano. ¿sí? Y también muchos otros que todos van a participar con un capital de 10 millones de pesos solo, lo que va a costar la empresa, y se va a instalar precisamente al oriente de la ciudad de Monterrey. La pregunta es, ¿por qué instalar una industria quirúrgica en Monterrey? Monterrey obviamente no es una zona minera por excelencia, no tenemos grandes campos de hierro, tampoco de carbón. Sin embargo, lo que Vicente Ferrara vio es que Monterrey era el núcleo donde se entroncaba el ferrocarril nacional, el internacional y desde el Golfo. Venían del sur de Texas, trabajaban las minas, llegaban aquí a Monterrey y de aquí salían hasta México por la estación del Golfo y hasta la capital del país con los dos sistemas ferroviarios de nacional y internacional. Y es por eso que escogieron la ciudad de Monterrey como centro estratégico para colocar esa industria quirúrgica. La conexión ferroviaria que ya teníamos nosotros aquí, porque venía de norte a sur y de este a oeste, y entonces Vicente Ferrara le apostó a que la materia prima iba a poder llegar a buen tiempo y a bajo costo a Monterrey. Y sin embargo había un problema. En aquel entonces el ferrocarril no estaba tan desarrollado, por lo tanto no había tantas minas con grandes yacimientos, es decir, no había mucha tecnología para perforar y sacar los grandes yacimientos. Sí se batallaba y a veces el ferrocarril tardaba mucho en llegar a la fábrica para entregar los productos. Y recordemos que en aquel entonces Vicente Ferrara se va a unir hacia un personaje muy importante, William White Jr. De Pittsburgh, Pensilvania, y este señor le va a asesorar a Vicente Ferrara qué maquinaria comprar para entenderlo aquí en Monterrey. Hay que regresarnos un poquito para entender. Nosotros acá en el noreste no teníamos minas de oro y plata, teníamos minerales para metalurgia y carbón y estas cosas. Y todo esto, la mayoría se exportaba a los Estados Unidos y más o menos eso permitió que el porfiriato vaya teniendo algo de economía. Pero nos ponen el arancel. McKinley, los Estados Unidos hacen un arancel protegiendo a sus minerías. Hay muchas otras cosas. Fue un arancel, en el Senado se discutió mucho en Estados Unidos. Fue un arancel muy duro para muchos productos que estaban importando hacia los Estados Unidos. Y entre ellos venía esto de los minerales. Entonces, a Bernardo Reyes, hay quienes dicen que también participa ahí Lázaro Garza Ayala y algunos otros empiezan a buscar cómo reducir el impacto negativo de
de que nos pongan un arancel de lo que estamos nosotros importando a los Estados Unidos. Y dicen, oye, están poniéndole impuestos a la materia prima, pero no al producto terminado. Entonces, hace una oferta de entregar terrenos y exención de impuestos hasta por 30 años para los que pongan fundiciones, y se ponen fundiciones metalúrgicas, que es muy distinto. Primero, a finales de 1890 empiezan estas fundidoras. Ya mencioné ahorita la fundidora número 2, la 1, la 2 y la 3. No se llaman así, pero así están por la historia. 3 fundiciones metalúrgicas que aceptan el apoyo de Bernardo Reyes y se ponen aquí en Monterrey, sin que en Monterrey tuvieran las minas aquí mismo, sino que había que traerlas de Coahuila, de Durango, de Chihuahua. Y en esas estaban Vicente Ferrara. Yo, si hay un viaje en el tiempo, le diría, no te metas a fundidora, quédate, le iba a estar yendo muy bien en la fundidora número 2, que era metalúrgica, pero decide apostar su tiempo, dinero y esfuerzo y asociarse con estas gentes para, pues, prácticamente vender su alma al diablo y hacer fundidora de fierro y hacerlo en Monterrey. Así es. Y otra cosa, una vez que se constituye la compañía el 5 de mayo de 1900, se va a instalar al oriente de la ciudad de Monterrey. La tecnología que va a traer fundidora o Vicente Ferrara va a ser tecnología norteamericana, con la gran influencia que tenemos cerca de 200 kilómetros de distancia, y se va a traer principalmente de Pittsburgh, Pensilvania, de Houston, Ohio, y de Nueva York, toda la infraestructura, el ladrillo estructural y los ladrillos. En Pittsburgh ya había 3 altos hornos funcionando, entonces fue muy lógico que se fuera para allá con su compadre Francisco de Tárnava, que algo después tuvo que ver, o fue uno de los hijos el que hizo lo de la FM, ¿recuerdas? De radio. ¿No? Sí, se le reconoce a uno de Tárnava que es la primera radiodifusora que se hizo aquí en Monterrey, de Latinoamérica, pero ahorita no traigo ahí el nombre. Debe haber sido hijo de Constantino de Tárnava, sí. Pues debe haber sido hijo de que era el brazo derecho Vicente Ferrara, y los dos se van a los Estados Unidos. La primera vez que va para los Estados Unidos, ya con el proyecto, porque a final de cuentas va a competirle a las fábricas fundidoras de Estados Unidos para poner una acá, y él, Vicente Ferrara, habla mucho del beneficio que le iba a dar a México, porque iba a sustituir importaciones. Como bien dijo Alberto al principio, toda la material de riel, de ferrocarril, todo lo que el ferrocarril necesitaba venía de Estados Unidos o de Europa. Entonces, que pudiéramos nosotros fabricar para los ferrocarriles y muchos otros productos, ¿verdad? Porque pues todo lo de la construcción, varillas y todo eso que se hicieron después. Entonces, Vicente Ferrara pensaba que era un proyecto que Porfirio Díaz iba a decir, claro que sí, pero no es tan fácil construir una industria siderúrgica cuando tus antecedentes, como los empresarios que mencionamos, tienen otras actividades totalmente distintas a la siderúrgica. Es decir, tuvieron que aprender qué equipos escoger, qué es lo que quieres producir. Fundidora, cuando se crea, estaba capacitada para producir 100,000 toneladas de acero anual. ¿100,000? Y sin embargo no produjo ni la mitad en aquel entonces, porque no había mucho mercado para empezar. Número 2, Vicente Ferrara empezó a crear... El primero, lo del mercado. No había mucho mercado porque seguía siendo más competitivo los Estados Unidos y Europa. Tenías que convencer a los principales clientes del país de que tu producto era igual o mejor que el competidor extranjero. Y eso tenía que empezar a conocer. Vicente Ferrara estableció contactos, convenios con principales empresarios de diferentes estados de la República, como Valentín del Coro de Yucatán, como los hermanos
de San Luis Potosí o Fundición Sinaloa, y de esa manera establecer pequeñas agencias comerciales donde Fundidora iba a distribuir sus productos para que ellos mismos los vendieran. Y fue de esa manera como se fue dando a conocer esos productos. Sin embargo, hablando de los productos, cuando se crea la fundidora, el problema es quién va a echar a andar la maquinaria, porque en México la mayor parte de los mexicanos eran campesinos, tenían otras actividades distintas, no había un técnico profesionalizado. Van a traer de Europa y de Estados Unidos, a través de Oscar Walken, los técnicos, especialmente del Imperio Austrohúngaro, Francia, Italia, España, Inglaterra y Estados Unidos. Una cosa que pasa en Monterrey es que por alguna razón, bueno, por varias razones, pero una de ellas es, ya una vez que tenemos la conexión de ferrocarril, pues era un lugar estratégico que conectaba con Estados Unidos, que conectaba con el Golfo, que conectaba con las minas, que conectaba con la Ciudad de México. Entonces, pues ahí había esa posibilidad. La otra es que había capitales, porque pues estas familias que habían sido comerciantes estaban invirtiendo en la industria. La otra era que Bernardo Reyes dio facilidad, bueno, también Lázaro Garza Ayala y Bernardo Reyes como gobernadores dieron facilidades para la industria, pero pues no fue tan fácil. Exactamente, porque una de las políticas la personalidad de Vicente Ferrara era que celebraba los contratos de palabra. Es decir, le pedía al comerciante de las industrias de allá de la región carbonífera de Coahuila: quiero que me traigas 20,000 toneladas de carbón en el siguiente mes y los otros 30,000 en el próximo mes. Pero como era de palabra, no veía Ferrara las fluctuaciones del cambio del precio del carbón, y las 20,000 o 30,000 que pedía, pues no llegaban, esa cantidad no llegaban 10,000 o 5,000, y el horno alto que funcionaba aquí, pues tenía que tener una de capacidad productiva que no se estancaba, y eso fue lo que empezó a detener el funcionamiento de la fundidora, porque no había un acuerdo a través de contratos, sino eran pues palabras. Y por otro lado, Fundidora compraba sus propias minas, y las minas que tenían pues no daban la calidad necesaria del poder calorífico para los hornos. De tal manera que en 1907, prácticamente son 4 años, porque Fundidora, aunque se constituye el 5 de mayo, su primer departamento se inaugura el 25 de octubre de 1901. El horno alto número 1 se inaugura el 7 de febrero de 1903. Y para 1907 ya tenía problemas económicos y estaba a punto de quebrar la empresa, cuando uno de los principales fundadores o accionistas, Antonio Basagoiti, como ya él es el que había invertido la mayor cantidad de capitales, dice: no, pues aquí lo que yo voy a hacer es traer a mi propio administrador, que está en la Ciudad de México, para que venga y me arregle todo este problema que se está originando aquí en Monterrey. Y va a traer al español, al asturiano, Adolfo Prieto. Y Adolfo Prieto va a llegar y va a haber un choque de personalidades entre Vicente Ferrara y Adolfo Prieto. Vicente Ferrara es un hombre más pragmático, lo se hace todo así de caballero, pero Adolfo Prieto es una persona muy fría, muy calculadora, apostaba más por la racionalización y gastar menos. Vicente Ferrara gastaba más, compraba equipos que le decían: te conviene esto, lo compras, te conviene este otro, lo compras. Y Adolfo Prieto no. Adolfo Prieto, antes de invertir, primero necesitaba que las máquinas pudieran ser más susceptibles de ser mejoradas en vez de comprar equipos nuevos. Entonces, imagínense que Vicente Ferrara, 1900, pues ponle un poquito más atrás, porque en 1900 se constituye, avienta todo para ser fundidora, para ser la empresa más grande del país, y se pone a chambear. Esos viajes a Estados Unidos son súper desgastantes. Viaja a la Ciudad de México para pelearse con Limantur, viaja a las minas para que le cumplan, y durante 7 años da su vida para la fundidora, y de repente un socio le dice: pues aquí te voy a poner a este pelado para que le hagas caso, y se traen a un, pues no quiero decir chilango, pero se traen a un pelado
de pipa y guante de la Ciudad de México que dicen, no, mira, aquí, por aquí nos vamos. Y debe haber sido mucho problema desde el 6 empieza. Para el 9 ya Vicente Ferrara ya no está. Sí, es que había un problema también, una cosa. Vicente Ferrara no tenía contactos políticos en la Ciudad de México como Adolfo Prieto. Adolfo Prieto va a tener sus contactos políticos y va a lograr conseguir el primer contrato para Fundidora Ferrocarriles Nacionales de México una vez que estos se nacionalizaron. En 1909 es el principal cliente de Fundidora y le va a vender Fundidora a Ferrocarriles Nacionales gran cantidad de material ferroviario. Después de ahí, Vicente Ferrara va a llevar el Consejo de Administración que estaba aquí en Monterrey, se lo va a llevar a la Ciudad de México. Adolfo Prieto. Sí. O sea, Adolfo Prieto además se lleva el Consejo de Administración a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México va a buscar a los principales funcionarios del gobierno porfirista, Hugo Trón, Hugo Scherer y entre otros, para que formen parte del Consejo de Administración de la Fundidora. Muchos de estos funcionarios eran el secretario de Industria, otro de Hacienda, el otro de Ferrocarriles. Entonces lo va a invitar para que formen parte del Consejo de Administración y de esa manera logren quitar los obstáculos para que Fundidora pueda conseguir la mayor cantidad de contratos de compraventa de productos de acero. Sin ninguna duda funciona. Adelante. Perdón, no escuché quién fue el primer cliente importante de la compañía. Ferrocarriles. Ferrocarriles, gracias. Sí, sin duda. Pues, o sea, Ferrocarriles, como decíamos, antes de Fundidora, todos sus productos eran importados. ¿Y básicamente qué eran rieles? Pues no, ruedas y... Sí, eran rieles, clavos y accesorios que utilizaban para el sistema ferroviario. Pero las ruedas también las hicieron aquí. Sí, Fundidora también las hizo. Sí, estas ruedonas. Sí, claro. O sea, ellos manufacturaban la rueda, no era como ahorita que mandan un planchón, un rollo y luego lo maquila alguien más. Sí, era una fundición y luego de ahí maquinado. Y ellos mismos lo maquinaban. Sí, aquí en Fundidora había un montón de talleres para los diferentes productos. Era la fundición y luego a partir de ahí los productos se trabajaban para poder entregar. Se habla, por ejemplo, de los codos para agua y drenaje, pues esos también eran fundidos, pero luego hay que trabajarlos después. Entonces había talleres Sí, aquí tenemos el taller de fundición, taller de maquinaria, el departamento de alteración, el departamento de laminación, pernos y remache, también fábrica de ruedas, fábrica de oxígeno. Esos eran los únicos departamentos que habían originalmente. Ya después de 1927 se crea la fábrica de ladrillos industriales y refractarios, la fábrica de alambre, que creaba lo que viene siendo el alambre para paca, el alambre galvanizado, el alambre de púa. Para lo que dicen las ferreterías, el alambrón lo utilizaban para hacer clavos, grapas y alambre para amarrar los productos de ferretería. Bueno, entonces estamos hablando de que Fundidora arranca y no logra ser competitivo por varias razones. Algunas de ellas es porque Ferrocarriles y los mineros no le cumplen con la calidad y con las entregas. Entonces no teníamos tampoco la mano de obra calificada, entonces había que formar esa mano de obra, había que formar esos proveedores, había que formar la logística de todo esto. ¿Sí? Ahorita te comentaba que habían enfrentado a lo mejor un problema en cuanto a las personas que iban a operar la maquinaria. ¿De qué edad era el empleado más joven que tenían? O sea, si era la maestranza, porque ahí mismo los capacitaban, ¿de qué edad? No sé si tienen la referencia del empleado. Mire, aquí en Fundidora llegaban, como les comenté, de diferentes estados de la República y muchas de las familias llegaron jóvenes, otros solteros, pero cuando se van a integrar a la Fundidora, para 1915, 1916, la primera generación de técnicos quirúrgicos ya tienen sus familias y vienen sus hijos a llevarles su comida en vianda. En la hora de la comida llegaban sus hijos
le llevaban la comida y esos niños interactuaban con los procesos productivos, escuchaban, olían los del zapopote, se quedaban a apoyar a sus papás, de tal manera que los niños que entraban a fundidora eran a la edad de 13 años. Pero había una ley, la ley de instrucción de educación decía que podían trabajar siempre y cuando terminaba la primaria. Pues a partir de 13 años en adelante. Sí. Y había un contrato entre el aprendiz y el maestro, donde el aprendiz se tenía que comprometer un periodo de meses para aprender y no se le iba a pagar más que con conocimiento. Si el aprendiz se iba antes de tiempo, el maestro lo podía demandar y viceversa. Sí. Es así como se adquirían los conocimientos. Una de las cosas que pasó, regresando otra vez a que Monterrey cómo empieza a ser industrial, primero llegaron las máquinas y luego llegó la mano de obra, sin ninguna duda. O sea, nosotros, si estamos hablando de 1900, no creo que hubiera, digo, ahorita no me tengo el número exacto, pero estamos hablando de 100,000 habitantes y Fundidora necesitaba 2,000. O sea, es un porcentaje muy alto de la población. Y toda la población era rural, ¿no? Entonces hubo que desarrollar esa mano de obra. Y una de las formas que hizo era Fundidora, Vicente Ferrara, es traerse a técnicos europeos y norteamericanos, pero con la cláusula de que había que enseñar, y por eso hacían esos contratos. O sea, sí te traigo para que tú seas el operador, pero me vas a estar enseñando gente. Y había un contrato entre el maestro y el aprendiz para que fueran saliendo. Y esos aprendices, pues fue muy fácil hacer una relación familiar, ¿no? O sea, una vez que llegaba alguna persona de San Luis Potosí y empezaba a aprender, pues vente primo, vente hermano, vente hijo, vente sobrino, y ahí se iban haciendo de familiares que trabajaban ahí en la industria. Hay un montón de historias de padres e hijos, de hermanos y de primos, de cuñados, que pues ahí se iban haciendo, iban aprendiendo y haciéndose de trabajo. Hubo una época buena, entonces como decimos, sí funciona. Adolfo Prieto como encargado de Fundidora, le funciona bien y tenemos una buena etapa de Fundidora que duró muy poquito porque se nos viene la revolución. Exactamente. Entonces ese arranque difícil de aprendizaje que costó más de los 10 millones de pesos originales, terminó por hacerse de una manera buena con lo estricto de Adolfo Prieto. Al principio llega y hace un análisis y dice, oye, aquí hay una bronca con Vicente Ferrara porque él es proveedor. O sea, pues él venía de ser minero, ¿no? Entonces sí, algunas de las minas eran propiedad de la familia de Vicente, entonces dice, pues a ver, espérame. Y bueno, termina teniendo el control, llevándose a México, y sus relaciones son las que logran hacer, sobre todo esos contratos con el ferrocarril, que Vicente Ferrara no había podido lograr porque no era competitivo contra los Estados Unidos todavía hacia acá. Perdón. Sí, ¿Qué hay ¿no? de los trabajadores que construyeron las naves, los edificios, no sé? Hace poco en una conferencia también mencionaban que las personas que vinieron, o sea, San Luis Zacatecas, que construyeron el Palacio de Cantera, también tuvieron que ver con algo de la construcción de los primeros espacios de trabajo. El acero estructural de los edificios. ¿Perdón? El acero estructural de los edificios. ¿El acero o las construcciones? Sí, pero es una construcción muy diferente. Acá estás hablando del edificio de cantera, que es piedra de cantera, y ahí sí se traen a gente de San Luis Potosí para todos esos edificios de cantera que tuvimos nosotros, como el barco mercantil, como el Panteón del Carmen, como el Palacio de Gobierno, como lo que ahora están volviendo a desbaratar, que es el monumento a la independencia. Esos son de cantera.
Y acá estamos hablando que era de acero. Pero también hay construcciones de ladrillo. Sí, ladrillo sí, pero cantera no. Sí. Ni Sí, sillar. todos los edificios de acero estructural forrados con ladrillo fueron hechos precisamente por los extranjeros de Pittsburgh, Pensilvania y de aquellas regiones. Ellos solamente construyeron el edificio, el esqueleto estructural, trajeron la maquinaria, la instalaron y se fueron. Pero una vez que dejan todo eso ahí, Vicente Ferrer y los demás dicen, bueno, ¿cómo vamos a echar a andar la maquinaria? Hay que traer los técnicos. Trajeron de Europa todos esos técnicos y a la vez a los mexicanos de los diferentes estados de la República que tuvieron que enseñarles el arte de transformar la materia prima en acero, regular la temperatura, cuando iba a estar listo un lingote para laminarlo en acero estructural. Pero lo más importante aquí, que estos mexicanos, la mayor parte eran analfabetos, y la pregunta es, ¿cómo le hacían los mexicanos venidos del campo para comunicarse con un húngaro, un polaco, un norteamericano que jamás habían estudiado clases de inglés en centro de idiomas? Entonces le pregunté a Manuel González Caballero, un descanse, y él me dijo que el enlace entre los mexicanos y los extranjeros era el italiano. Y el italiano fue el que hace el puente de comunicación entre los diversos idiomas con el español. Fue así como se fue consolidando lo que se conoce como la maestranza. La fábrica fue como una escuela, una maestra que les enseñó a los trabajadores un arte de transformar la materia prima en acero, pero también un sistema de vida y de trabajo. El primer jefe mexicano en ocupar un puesto de superintendencia en la historia de Fundidora ocurrió en 1915 y fue un regiomontano de nombre Flavio Galindo del departamento de fundición. O sea, tuvieron que pasar 15 años para que el mexicano, que no tenía conocimientos, pudiera ascender y poco a poco ir desplazando a los extranjeros. Es una enseñanza de aprendizaje, pero que después, con la llegada de Adolfo Prieto, va a fundar las escuelas aceromistas el 1 de abril de 1911, adelantándose 5 años a la Constitución mexicana. 6 años. 1916. Pero Fundidora no fue la primera que hizo una escuela fue la cervecería de la Politécnica. Solamente por cuestión de meses la Politécnica es la primera y Fundidora es la segunda. Sí, y luego también haría la escuela Adolfo Prieto para los hijos de los trabajadores, que también eso se adelanta. Sí, ahí para no confundir, Adolfo Prieto va a fundar las escuelas y se va a llamar Escuelas Acero. A Adolfo Prieto no le gustaba que le dieran títulos de alumnos ni reflectores. Era una persona muy pragmática. Cuando le cambian el nombre de Escuelas Acero a Escuelas Adolfo Prieto, cuando él muere. Él muere en enero de 1945 y la Sociedad de Padres de Familia solicita a la empresa el cambio de nombre de Escuelas Acero, Escuelas Adolfo Prieto, que se hace efecto el 10 de mayo de 1945. Es decir, unos cuantos meses después de la muerte del Señor. Don Jesús trabajó en Fundidora. ¿En qué años? Sí, en la escuela Adolfo Prieto. Y ahorita me estaba acordando de que cuando hacían las asambleas había un coro que decía ¡Ándale! Ahorita se acuerda. caballero español que por la vida pasaste siendo bien a la casora, tú fuiste para el alma desvalida, providencia que viene. Atesora. Atesora. Ese era un himno hacia Adolfo Prieto. Así es. Y ese himno lo compuso y lo instituyó el profesor don José G. García, director de las escuelas de Adolfo Prieto, y después él estaba Simón Salazar Mora. Y no solamente eso, frente de Fundidora tenemos un parque que se llama Parque España, Ah, ok. porque es el origen de Adolfo Prieto. ¿Saben por qué se llama Parque España? Bueno, ya lo dije. Perdón, ya me- Pero ¿por qué España? Bueno, realmente este terreno era conocido como La Nogalera, era propiedad de Adolfo Prieto. Los que nos vamos a saltar un poco la historia porque íbamos lineal y ya nos estamos saltando. Es en la década de los 20, Adolfo Prieto quería que la ciudad de Monterrey tuviera
un parque recreativo, ya que además había muchas plazas en las colonias. Pues él quería que la ciudad tuviera un parque recreativo. Pero como es empresario, obviamente no va a gastar su dinero. Entonces lo que va a hacer es donar su terreno, la Nueva Hilera, al municipio de Monterrey, y el municipio, en agradecimiento de este gesto tan generoso de desprenderse de su propiedad, le va a bautizar como nombre de Parque España en honor al país donde era originario Don Adolfo Prieto, y va a ser a perpetuidad. Entonces, el propósito de la donación consistía en que el municipio le iba a reacomodar para hacer un parque recreativo. Con el tiempo, pues tuvo alberca, muchas cosas, pero después llegó una alcaldesa que quería cambiar el nombre del Parque España por Parque Roberto Gómez Bolaños Espíritu. ¿Parque qué? ¿Saben quién es? Roberto. La alcaldesa Margarita Arellano. Margarita Arellano. ¿Y de ponerle qué nombre? Quería cambiar el nombre por eso. No sé si tuvo ella una relación con Televisa. El caso es que los habitantes del fraccionamiento de Buenos Aires vinieron al parque, hablaron con el archivo y encontramos que hay un documento que no se puede cambiar el nombre porque es a perpetuidad, y además no se puede cambiar porque es parte de la identidad de esa área, toda esa parte. Entonces la señora no le quedó más remedio que del lado de la escuela del Preto, en Madero, había una pequeña placita. Esa placita se llamaba Plaza de Saúl Zambrano, y le va a cambiar el nombre, como le va a poner Plaza El Mariachi. Su objetivo era traerse todos los mariachis que están allá en Reforma, traerlos acá para que estuvieran ahí. Le construyó un kiosco, figuras, gastó un dineral, y se inauguró, y a los 3 o 4 días los mariachis se regresaron a su mismo lugar. Los mariachis callaron, como dice la gente. Sí. ¿Dónde estaban los mariachis? Iban a ponerse, ahí si tú vas por Madero, pues bueno, más o menos sería Está enfrente de la escuela de Adolfo Prieto. enfrente de la escuela de Adolfo Prieto. Nada más que si vas ahí también te van a querer vender espejos y calaveras. Esa es la colonia de... Acero. No, donde venden las refacciones robadas. Por Pablo A. de la Garza. Pablo A. de la Garza. El restaurante Rubio, Ujú. la espalda. Sí. Pablo A. de la Garza. ¿Y dónde estaban los mariachis que se los querían traer ahí? ¿De dónde se los querían traer? Pues estaban acá en Cuauhtémoc. Por la estación del metro. Ujú. Bueno, no había estación del metro, creo que todavía no. Pero que los querían reubicar para acá, ya se regresaron. Sí, exactamente. Ahí estaban Ahora ya allá. nadie lleva serenata, hombre, ya todo es En la Alexa. por Alex. Pero bueno, antes de que Fundidora se pusiera ahí, ¿qué había ahí en esos terrenos? ¿Dónde? En Fundidora, lo que ahora es el Parque Fundidora, que era la fábrica Fundidora. Aunque antes de que fuera Fundidora Monterrey, que era antes. Ujú. Esos terrenos eran conocidos como labores nuevas. Eran sembradíos, tenían acequias. A diferencia de las empresas de las metalúrgicas como la Zarco, los Bolívares Smelting y la Fundición número 2, que esos fueron terrenos donados por el gobernador, los fundadores tuvieron que comprar las propiedades a sus dueños. Por eso es que compraban sus terrenos de labores nuevas y un camino directamente, en lo que es diagonal a Zarco, hasta donde se encuentra Pollo Virarri. Ahí detrás de Cemento Mexicano, ahí puso una estación de ferrocarril, la estación Acero. Era la única estación que Fundidora podía traer sus productos y sacarlos también para conectarse con el ferrocarril nacional e internacional y salir a diferentes partes del país. Sí, ahorita comentaba, Bernardo Reyes, viendo la oportunidad, bueno, viendo la problemática de lo del arancel, ve la oportunidad de que trajeran fundidoras y se apuntan 3 fundidoras, ya esas 3 fundidoras les da, además de la exención de impuestos, les da terrenos. Más adelante se apunta Vicente Ferrara con su proyecto y les da exención de impuestos, pero no le da terrenos, entonces tiene que comprar terrenos y compran esas áreas de labor. Era área de labor porque ahí confluían 2 ríos, el río Santa Lucía y el río Santa Catarina. Todos hablamos de los ojos de agua de Santa Lucía, pero los ojos de agua hacen un río, o sea, lo importante de los ojos de agua es el río. Y ese río Santa Lucía
cruzaba por lo que ahora es Juan Ignacio Ramón y llega a Fundidora. Bueno, ahora tenemos el río canalizado que es artificial, que ustedes se van en las lanchitas, y va ahí, llegaba ahí a esa zona y ahí se juntaba con el Santa Catarina y se sigue llamando Santa Catarina y se va hasta Cadereyta, Hasta San Juan. que se junta con el río Ramos para hacer el San Juan. El río Ramos y el río Santa Catarina hacen el San Juan. En esas tierras hay muchos veneros de agua, Sí. mucha Sí, pues, agua sí. subterránea que no sale, todo lo que era Fundidora ahorita, hay Ujú. muchos veneros. Ya hemos ido bajando el nivel freático porque por los consumos de Ajá. los habitantes, pero sí sigue habiendo. Pero Fundidora riega todos sus jardines, la Pues. Fundidora actual, o sea, Parque Fundidora, riega todos sus jardines con agua subterránea, ¿cómo se llama? Pozos. Pozos. Digo, incluso toda la área está llena de pozos. El foso es parte de lo que va a ser el concentrado de esa agua, o esa parte es otro venero, ¿Cuál? en donde está el foso de los loros. La caja de los, la caja de los loros, el raje, eso lo hizo Fundidora en la década de los 50. Fundidora, obviamente, se instala cerca del río Santa Catarina porque necesita el agua para enfriar sus equipos que tengan el calor. Sin embargo, tenía una laguna, que es lo que se conoce como el aguaceración. Y con el agua del aguaceración, antes no se llamaba el aguaceración, sino era una laguna. Se utilizaba para el enfriamiento de los equipos, de los hornos altos, también de la fábrica de alambre, entre otros. Y se regresaba el agua, se recirculaba y de esa manera podíamos utilizarla. Pero en la década de los 50 había una escasez de agua en toda la ciudad de Monterrey y las empresas necesitaban también el agua. Entonces, lo que hizo Fundidora hacer un enraje en la tierra, sacar los mantos acuíferos y crear esa pequeña represa que está en lo que es la casa de los loros. Así es. Y esa es la que se utilizaba también para los equipos de enfriamiento. Para hacer hechizas. Sí. Y bueno, siguiendo con Fundidora, pasa la revolución, vuelve a tener mercado y vuelve a tener éxito. ¿Hasta Sí. cuándo está Adolfo Prieto ahí? Hasta los 40. Bueno, Adolfo Prieto llega en 1907, levanta la empresa. De 1909 a 1912 va a vender gran cantidad de acero, como nunca lo hubiera hecho, y va a volver a repetir ese fenómeno hasta 1927. Él va a estar de 1907 al 17 como consejero delegado y de 1917 a 1945, año de su muerte, como presidente del Consejo de Administración de Fundidora. Principal accionista, porque Antonio Basagoiti, cansado de esa aventura del acero, va a decidir abandonar el país, se va a regresar a España, pero no sin antes venderle las acciones a Adolfo Prieto. Y Adolfo se va a convertir en accionista mayoritario prácticamente como si fuera el dueño. Y decide, no tuvo descendencia. No, Adolfo Prieto tuvo una niña, le puso el nombre María Josefa, murió a la edad de 3 años, y al no tener descendencia, va a buscar a alguien de su familia para que lo pueda suceder después, más adelante, en el negocio de la industria del acero. Y va a traer a su sobrino Carlos Prieto Fernández de la Llana, que recién se acababa de graduar de abogado en la Universidad de Oviedo y llega a México en 1923 para encargarse del despacho jurídico de la Fundidora. Pero lo que más supo hacer Carlos Prieto fue tocar el cello. Exactamente, él se dedicaba más al cello y fue como conoció a su esposa en una clase de cello allá en Oviedo, España. La esposa se llamaba Cecilia Yaqué de Prieto. Y ellos dos tuvieron a Carlos Prieto Yaqué, el famoso chelista. Que todavía está. Todavía está vivo. Y todavía sigue siendo uno de los 2 mejores chelistas del mundo. Hay un japonés, creo. Entre ellos dos ahí se le ve. Me tocó escuchar a Carlos Prieto, ya está bastante grande, pero qué bruto. Hizo un concierto allá en la fábrica textil del Porvenir, hace como 2 años.
No, una chulada. Y llevaba su chelo, no, es una chulada. Y además él nos platicaba que ese chelo le tuvo que poner viajero frecuente. Le paga boleto. Le paga boleto, bueno, entonces tiene una tarjeta que se llama Chelo Prieto. Y entonces compra boleto para Carlos Prieto y para Chelo Prieto y va el Chelo al lado en el avión porque lo tiene que cuidar ahí muchísimo. Pero bueno, pues ahí también con este Carlos Prieto tenemos otra baja en la práctica industrial, ¿no? Sí, así es. Recordamos que Adolfo Prieto fue un hombre muy pragmático, fue un hombre que le gustaba controlar todo, nadie se hacía sin su aprobación. Y él, yo creo que Adolfo Prieto tenía mucha predilección por la tecnología alemana, que los principales directores de la fundidora todos van a ser alemanes. Desde 1907 hasta el 17, cuando llega a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y después de 1921 hasta 1941 es el último director alemán. Después de ahí ya vendría la mano derecha de Emilio Leonard, que era alemán. Emilio Leonard era alemán y su mano derecha era Rodolfo Barragán Escamilla, hermano de Manuel L. Barragán, el de la Coca-Cola. Y Rodolfo Barragán se va a convertir en subdirector y mano derecha de Carlos Prieto Fernández, el sobrino de don Adolfo. Va a haber un cambio de dirección total. Si antes don Adolfo Prieto cuidaba mucho los gastos, Carlos Prieto Fernández va a invertir para poder reconvertir la fundidora Monterrey de una empresa vieja, obsoleta, que no se había modernizado en prácticamente 40 años, en una nueva fundidora. Porque para la Segunda Guerra Mundial, en 1943 se va a constituir Altos Hornos de México en Monclova, Ojalate Lámina 3 años después, aquí en Monterrey, y Volta Redonda en Brasil. Van a surgir empresas siderúrgicas más modernas, con mayor capacidad productiva y sobre todo más rápida. La fundidora prácticamente era vieja, no se había modernizado, y Carlos Prieto lo que va a hacer es gestionar créditos con los bancos norteamericanos para de esa manera comprar maquinaria. Pero como estos bancos norteamericanos le dicen, te voy a prestar, pero el dinero que te va a prestar lo vas a reinvertir en territorio norteamericano. Y es cuando con Carlos Prieto llega más la tecnología americana que alemana. ¿Y cuándo es que cambia, cuándo se estatiza? ¿En qué año se estatiza la fundidora? Porque luego termina siendo del gobierno. Ok. Fundidora Monterrey, Adolfo Prieto va a crear una serie Carlos Prieto va a crear una serie de planes de expansión y modernización. ¿Y qué? Modernización. Ampliaciones, planes de ampliación y modernización. Es decir, al ver que Altos Hornos de México surge en 1943, para 1955, Altos Hornos producía prácticamente el doble de acero que fundidora. Y en el siguiente año, el doble de acero en lingote. Entonces, fundidora pasa a ser segunda potencia. Y Altos Hornos, en menos tiempo, logra ser la primera empresa. Y fundidora jamás la volvería a alcanzar porque el crecimiento de Altos Hornos siempre es sostenido. Y el principal líder de Altos Hornos de México era Harold H. Papel, este norteamericano que levantó esta empresa. Y mientras que fundidora había un problema, la productividad sube y baja, subía como la rueda de la fortuna. Y la otra, la montaña rusa, subía y bajaba, así era la productividad de fundidora. Entonces, ese era el problema. ¿Por qué? Porque AMSA era empresa mixta, mitad gobierno y mitad privada. Fundidora totalmente privada. Entonces, Carlos Prieto va a solicitar el Eximbank préstamos pagaderos a 10, a 20 y a 30 años. El problema es que al hacerlo largo, en el país empieza a haber devaluaciones económicas como el de los 50, luego de los 70, y eso crea una deuda económica insostenible para la empresa. Y va a tener que en 1972 cambiar su razón social para poder que el grupo japonés ingrese al Consejo de Administración, inyecte más dinero y de esta manera pueda capitalizarse y continúa con sus planes de expansión. El último plan de expansión
fue de 1974 al 77 y ese plan de expansión incluía una planta peletizadora, un departamento de acería BOF y modernización del horno alto número 3. Eso fue lo que se logró en ese plan de expansión, del 74 al 77. Ya en el 78 empieza Fundidora como empresa para tratar. Sí, ese proyecto de expansión no se lleva a cabo realmente. Sí, concluyó. Lo que queda en ese tercer plan de expansión es la estructura roja donde va a pasar el metro, el horno 3, y la acería BF es la pura chimenea triple que está al lado del agua aceleración. ¿Al lado qué? Al lado de la aceleración. El agua de aceleración. Fueron 3 planes de expansión los que hizo Carlos Prieto, que va desde 1955 al 77. El primer plan de expansión del 55 empieza con la modernización del departamento de laminación con el molino de combinación Lewis, que es la nave Lewis que tenemos ahí. Después de esa, del 59 al 61, el primer plan de expansión y modernización incluye una planta de tratamiento de aguas negras, una planta de división de aceros planos, un departamento de aceleración y un departamento de molino de 46 pulgadas para producir planchones para la producción de aceros planos. Fundidora en los primeros 50 años fue una empresa productora de aceros no planos. ¿Qué son aceros no planos? Alambrón, varillas, ángulos, cuadrados, acero estructural, rieles y ruedas de ferrocarril. En la década de 1960 inicia la producción de aceros planos para producir línea blanca como estufas, refrigeradores, carrocería, porque era lo que estaba demandando el mercado nacional. Y es por eso que Fundidora va a apostar a eso, porque su principal cliente, Ferrocarriles Nacionales de México, decide ya no comprar acero a Fundidora. El Ferrocarriles tenía todo su sistema ferroviario en mal estado en todo el país, necesitaba dinero. Y los norteamericanos le dijeron, nosotros te arreglamos todo su sistema ferroviario, pero cómpranos a nosotros el producto. Entonces Fundidora, al verse sin ese cliente y con todo ese excedente de acero, lo va a destinar para la producción de acero plano. El segundo plan de expansión, que es del 64 al 68, es la construcción del tercer horno alto de la Fundidora. Es el que tenemos hoy en día, que se conoce como el Museo del Acero. El horno 3. Nada más que cuando se inaugura el horno 3, el horno 1 se apaga. Si antes eran 3 hornos, con el horno 3 se inicia y se apaga el 1, quedan 2. Ese era el 68. Y el Horno de México para el 68 ya tenía 5 hornos altos. ¿Ves la diferencia entre Altos Hornos contra Fundidora? Y tenía la materia prima, dice El gobierno. Sí, porque ya estaba en Coahuila, precisamente, en la zona carbonífera. Y ahí se estatiza en el 7. Sí, tenía muchos problemas financieros Fundidora, porque en la década de los 70, con el espejismo del petróleo, un petrolero solicita más préstamos, porque estaba convertido sus pasivos en activos, y el gobierno federal dice, pues yo le entro aquí a través de Nacional Financiera, convierte sus pasivos en activos. Nada más que una cosa, el gobierno federal no le va a decir cuándo le va a cobrar su dinero, va a esperar el momento adecuado. Porque hay una leyenda, no me consta, porque no lo he investigado todavía, pero se dice que Echeverría Álvarez quería nacionalizar el Grupo Monterrey. Y al ver que no se podía, porque el presidente no le puede decir que no, es sí o sí, si no es por las buenas, por las malas. Por ahí se dice que el asesinato de Eugenio Gaspar fue rescatado por el gobierno federal. 73. Y posteriormente el Cerro del Mercado, el principal yacimiento minero de fierro de Fundidora, que estaba en Durango, es bloqueado por estudiantes de esta ciudad, porque fueron acusados por el gobierno federal y ellos le dijeron a los estudiantes que cómo era posible que ustedes se dejaran manipular por una empresa que les quitaba sus minerales para enriquecer a otro estado mientras ustedes estaban en la pobreza. Entonces los estudiantes pues bloquean las minas y los hornos altos pues no pueden estar parados, tienen que estar siempre funcionando con el mineral.
y es donde empiezan los problemas económicos, los problemas financieros, y Fundidora va a empezar a perder pérdidas millonarias todos los días hasta que se arregle este asunto durante 103 días. Se cae ya lo que viene siendo la huelga de los estudiantes, pero ya había el daño ya estaba hecho. Tenía mucha deuda Fundidora. ¿Qué va a hacer? Va a cortar por el labor más débil, va a recortar personal administrativo. Está el sindicato y están los eventuales, y va a empezar por los eventuales. Y entonces el sindicato va también a tomar partido a defender a los eventuales y dice, si lo despides, nosotros vamos a hacer un huelga. Entonces hubo otro problema ahí también. El problema sindical que también paralizó a la productividad y eso generó más deuda para Fundidora. Entonces el gobierno federal va a invertir y cuando ya ve que Fundidora ya no puede más, le va a decir, págame. Y Fundidora dice, pues no tengo dinero, págame en acciones. Le quita las acciones, se convierte en accionista mayoritaria y en 1978 Fundidora se convierte en empresa pública. 1971. Y va a durar hasta el 86. Del 78 al 86, 9 años prácticamente, Fundidora en manos del gobierno, casi el gobierno no lo modernizó. A partir de 1982 fue cerrando departamentos productivos hasta dejar a Fundidora como una simple productora de planchones para la división de aceroplast. Tenía en aquel entonces 10,000 trabajadores trabajando en la Fundidora. La pregunta es, si antes había muchos departamentos y fueron clausurados, toda esa cantidad de trabajadores se fueron a concentrar en la planta pelletizadora para producir mineral, en el horno alto para producir agravio, en el departamento de cereal BF para producir acero y en el departamento Molino 46 para producir planchones. Solamente 4 departamentos estaban en funcionamiento y el resto cerrado. Y eran prácticamente 10,000 trabajadores. ¿Cómo les dieron los 10,000 para estar en los 4 departamentos? Jugando dominó. Y las máquinas funcionaban con 90 personas. Para una fábrica que tiene 10,000 trabajadores, imagínense el monstruo que tenemos ahí. Y decidir cerrarla pues fue un broncón enorme. Se cuentan, o sea, Alberto, que estaba un jovencito, Carlos Salinas de Gortari, como secretario de Programación y Presupuesto, y a él le piden que estudie cerrar una de las 3 altos hornos que tenía ya el gobierno, porque los 3 eran del gobierno, ya Altos Hornos, Las Truchas y Fundidora. Y pues se hace un estudio y deciden cerrar Fundidora, la más antigua, era la que tenía más problemas con los sindicatos y era la que estaba más lejos de la materia prima. Sí, bueno, también te cuenta, no me cuenta a mí, pero me han dicho varios trabajadores que realmente la que van a cerrar era Monclova. Pero el problema es que si cerrabas Monclova, acabas con la ciudad. ¿Con los qué? Con la ciudad. Porque la ciudad, toda la ciudad depende de... Dependía porque ahorita está cerrada. Exactamente, bueno, en tiempo pasado dependía de esa industria, entonces dicen, no, mejor vamos a cerrar Fundidora, es una empresa, solamente son 7,000 trabajadores, se pueden acomodar en las demás industrias, en el cemento, en vidrio, en cervecería. Había un problema, el gobierno federal no conoce la situación de cada uno de los estados, y aquí en Monterrey la mayor parte de las empresas son sindicatos blancos. Fundidora es sindicato rojo. Entonces, cuando va a cerrar Fundidora y muchos trabajadores que quedan sin empleo, van a buscar con 7,000 trabajadores, o sea, de los 10,000 todavía en el 86 había 7,000 trabajadores. Exactamente, van a buscar trabajo y no van a encontrar. En las demás empresas como Coca-Cola, vidrieras, todas esas tenían sus mantas, decían vacantes, se solicitan trabajadores y abajo hay la leyenda, menos los de Fundidora. ¿Por qué creen? Incluso no solamente ellos, también los hijos la llevaban, porque decían, uno de ellos me comentó que entró a trabajar en cervecería y al año y medio lo llamaron, ¿sabes que hay un recorte? Y te tocó a ti recorte. Después se enteró que no hubo recorte, solamente le recortaron a él. ¿Por qué? Porque descubrieron que era hijo de un trabajador de Fundidora. Solamente por eso lo pusieron.
Una vez un viejito que trabajó ahí comentó de eso y dijo, éramos como apestados. Exactamente, ¿por qué? Porque es como decir, es una manzana podrida que va a infectar a mis manzanas y no quiero un sindicato rojo dentro de mi sindicato blanco. Ese era uno de los problemas. Sí, a mí, yo trabajo en recursos humanos, me tocó todavía en 2012 que estaba en una empresa, no voy a mencionar el nombre, pero tenía yo la señal de que no puede contratar a nadie CTM, por ejemplo. Y tuve que empujar para que eso cambiara, porque yo les decía, oye, espérame, esas cosas pues sí, ya no van, ya esos sindicatos no tienen esa fortaleza de la que tú estás hablando. Entonces, o sea, los sindicatos rojos todavía tenían la gente, la idea todavía hasta entrando el 2010, que eran malos, ¿verdad? Yo creo que eso ya ha cambiado, porque ahorita ya está en la guerra de los juegos del hambre, todos están peleando por personal. Ya como vengan, o que respiren, los agarramos. Bueno, para aquí estás hablando, ya pasó primero de ser los apestados, los extrabajadores de fundidora, y luego todos los de sindicato rojo. Sí. Que la verdad está muy extraño porque, pues, digo, no debería de ser, ¿no? O sea, en ningún momento debería de ser, pero, o sea, era una manera de defenderse las empresas. Inclusive había contratos que tú no podías contratar de otra empresa, blanca tampoco, porque fomentabas la rotación. Entonces, vamos a, digo, una empresa que fabricaba vidrio y una empresa que fabricaba cerveza. Si tú trabajabas en una empresa que fabricaba cerveza, no te iban a contratar en una empresa que fabricaba vidrio para que no fueras parte de ese cambalache. Entonces, malamente, legalmente, pues digo, si alguien, como bien decía un maestro mío, si tú eres empleado, como yo lo fui, la única manera de subir de puesto es cambiándote de fábrica, porque ahí en donde estás, pues ya ahí te van a tener, pero ahí no, había esas pues arreglos entre las empresas para evitar la Era la rotación. CTM de caballero y de Fidel Velázquez. Bueno, además sí estaba la CTM, que fue un problemón en ese entonces. Pero aquí estamos hablando de que es que fundidora, desde que Carlos Prieto, desde que Adolfo Prieto decide mandar el consejo a la Ciudad de México, ya no se consideraba como una empresa regional. Y ahí ya hay una barrera entre las empresas regionales y la fundidora. Y luego Carlos Prieto no ayudó a ese cambio, y luego, como dice, que tenía mantener los 10,000 trabajadores, aunque no había chamba para esos 10,000. Entonces todo eso viene a repercutir que el resto de las empresas pues, dicen, no, ahí no está bien, ¿no? Y los que menos culpa tienen son los trabajadores, pero al final de cuentas son los afectados. A mí sí me tocó contratar a dos ex de fundidora que tenían 4 o 5 años vendiendo pollos y a ver cómo le hacían para sobrevivir, y yo los contraté en una fábrica, pues teníamos ahí una fábrica pequeña, y salieron buenísimos los dos trabajadores, pero sí tenían años que ya ni buscaban chamba. Y ahorita es algo parecido igual como AMSA, porque digo, yo también estuve, ahí sí puedo mencionar que yo estuve en Ternium, y Ternium ahorita sí tienen así como cierta, no a todos, algunos sí los toman, pero sí, hay porque hay gente muy maleada de por allá y luego pues vienen y les contaminan acá, que ahorita por sí Ternium también trae una situación muy crítica con el arancel y la nueva acería, que por cierto se está construyendo un nuevo alto horno. En pesquería, que pues estaría bueno que lo documenten porque es un nuevo alto. Sí. Y Ternium, sí, y a lo mejor estoy cambiando el tema, pero me gusta platicar de la prepa que están haciendo, bueno, que tienen ahí, de Roberto, que sí, es espectacular, es una gran obra, toda patrocinada por Ternium. Sí, por Ternium y algunas otras privadas. Pero sí es parte de los mismos proyectos que ellos tomaron como lo tenía fundidora, lo tenía me gustaría para no alargarnos tanto, porque ya Mario ya tiene hambre.
Es el Por- Parece Carlos Gardel ahora. pero es una buena obra. Te digo que para no arreglarnos tanto, porque Mario ya tiene hambre, Sí, ya. cierran fundidora y se abandona eso, el 86. Ahí queda ese elefante blanco enterrado. Así es, cuando llega fundidora, aquí la pregunta importante es durante el gobierno de Miguel de la Madrid como presidente y de Jorge Treviño Martínez como gobernador del estado de Nuevo León, ¿qué se va a hacer con ese terreno? Entonces decide Miguel Camacho Solís, en aquel entonces no era jefe, creo que era secretario de una dependencia. Él va a contratar al arquitecto, el arquitecto Juan Terrazas, y le dice, este terreno es necesario convertirlo en un parque recreativo, porque uno de los problemas que tiene Monterrey es el éxodo masivo de gente y un problema de movilidad. En ese entonces coincide la creación del Fideicomiso Parque Fundidora en noviembre del 88 con la creación del sistema colectivo Metrorrey, y de esa manera es como buscan conciliar Jorge Treviño, buscar una manera de perpetuarse con una obra como Jorge Martínez Domínguez lo hizo con la Macroplaza. Él lo va a hacer con Parque Fundidora, pero en aquel entonces hay un problema. En aquel entonces, cuando cierra Fundidora, era una empresa paraestatal, una empresa federal, y los dueños de las maquinarias y del terreno era de Sidermes. Entonces, Miguel de la Madrid va a hacer la gestión de los terrenos, no de la maquinaria. Va a entregar el terreno al gobierno del estado, el gobierno va a crear un fideicomiso, Parque Fundidora, y después Sidermes va a decir, ok, de todas estas máquinas, tú vas a dejar solamente estas que están aquí para que tú te hagas cargo de ellas. Y todo lo demás es estratégico y prioritario para mí porque son funcionales y me las voy a llevar a AMSA, a Sicarta y a otras subsidiarias más. Y le dicen al gobierno del estado, para 1990 tienes que construir cerca del 90% del terreno, si no te lo voy a quitar y lo voy a comprar yo. Entonces el gobierno del estado, el Fideicomiso Parque Fundidora, en aquel entonces, y empieza a trabajar a regenerar los terrenos, pero había un problema, la maquinaria toda de Sidermes estaba ahí. Y le dicen a Sidermes, oye, pues ¿cuándo le vas a llevar? Pues no tengo presupuesto. Entonces, en aquel entonces el primer presidente del comité de Parque Fundidora, Eugenio Claro Reyes, del grupo IMSA, le dice a Jorge Treviño, habla con el presidente de México y dile que te transfiera todos los equipos estratégicos de Sidermes para que nosotros podamos desmantelarla y venderla y generar ingresos para regenerar todos esos terrenos. Entonces se hace la transmisión de todas esas propiedades y el fideicomiso va a contratar una empresa, la empresa Tiasa. Tiasa se va a encargar de desmantelar, de chatarrear y de vender la maquinaria que pertenece a Sidermes. Sidermes le dio a Fundidora, al gobierno del estado de Fundidora, unos edificios que iba a conservar. Y los edificios que ustedes ven en el parque, eso fue lo que entregó. Pasa el tiempo y cuando se hace la pista para el señal, en el año 2000 empieza el famoso concepto de patrimonio industrial. Y como patrimonio industrial vas a empezar a hablar de los edificios, conservarlos, reutilizarlos, nuevos usos, pero respetando su historia. Y se hace el parque, pero no se hace una historia patrimonial. Se le dota de un alma, pero un alma vacía, porque no está muy complementada la historia del patrimonio industrial con el parque, porque realmente el parque se construyó como un parque recreativo, no como un museo de sitio que se conoce hoy en día. Resulta que cuando se hace el parque y después en el año 2006 surge el proyecto para traer el Foro Universal de las Culturas Monterrey en 2007. En el 2006 empieza muchas empresas a hablar acerca de patrimonio industrial y el gobierno del estado empieza a nombrar al parque patrimonio de la humanidad de la UNESCO a través del ICOMOS, pero el ICOMOS se va a decir al gobierno.
Parque Fundidora jamás va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? Porque todos sus edificios y maquinaria están totalmente destruidos y lo que queda está totalmente descontextualizado. Tienes una chimenea por aquí, otra por allá, un edificio acá, no tienes el sistema ferroviario, no te dicen nada de cómo funcionaba todo este sistema siderúrgico. Por lo tanto, no puede ser la ciudad de Monterrey decretado Patrimonio de la Humanidad. Entonces, llega los grupos académicos de la universidad, pueblo bicicletero, grupo Parque Fundidora a protestar por lo que le dicen ellos, la voraz destrucción de más del 90% del patrimonio, y juzgan al fideicomiso por algo que se hizo hace 20 años. Eso llega en el 2015 y juzgan al parque de que por tu culpa no podemos hacer patrimonio. Es que lo que pasa es que en el 88 no existe el concepto de patrimonio industrial. Es, por ejemplo, una máquina que se descompuso, ¿qué es lo que haces? Pues lo vendes para poder generar otro ingreso y comprar otro mejor. Eso es lo que sucedió en aquel entonces con las máquinas. Pero y lo que quedó, por ejemplo, el horno 3 iba a ser desmantelado. No se desmanteló porque no hubo presupuesto. Por eso se conservó. Y en el 2005 inician los procesos de regeneración de ese edificio para crear un museo. Y es así como va empezando la conciencia de patrimonialización. No existía la conciencia de patrimonialización sino hasta el año 2000. Es lo que sucede hoy en día. Y hoy en día tenemos este otro problema, que el metro, la línea 6 del metro está pasando por el Parque Fundidora y se está perdiendo ese concepto de patrimonio industrial. Ya está poniendo una estación adentro y ya se va a perder lo que es un museo de sitio. Y se está convirtiendo en un patrimonio del espectáculo y del entretenimiento, y ya no como un patrimonio de lo que era antes. De hecho, las nuevas generaciones ven el parque como un parque temático, donde, que vamos a construir un parque y vas a poner una chimenea, una máquina para aparentar que era una industria. No, fue una industria, pero las nuevas generaciones piensan que no es una industria. El centro del parque. Sí, se va, como siempre, vamos perdiendo esa identidad. Monterrey siendo Monterrey. Porque sí, cambiándonos lo que estorba. ¿Y cuál es el futuro? ¿A mediano o largo plazo? Pues le estaba platicando aquí mi compañero que así como estamos viendo la creación de edificios de departamentos donde se van perdiendo las colonias. Yo digo que en unos 20 años más la colonia obrera va a dejar de ser la colonia obrera para convertirse en una zona de puros edificios. Va a ser como el distrito Tet, pero va a ser el distrito obrero. ¿Está protegido el parque para que no vayan a... Bueno, ya hay un edificio al lado del cancha de béisbol? Bueno, esa es la polémica de eso. Realmente piensan que el Parque Fundidora vendió el terreno. No es cierto. Cuando cierra Fundidora, el gobierno federal entrega al gobierno del estado los terrenos para convertirlo en un parque ecológico. Nunca como un museo, sino un parque ecológico. Pero el gobierno del estado estaba construyendo la línea 1 del metro. Entonces, en ese entonces Jorge Treviño dice, ok, este terreno que está aquí, la termoeléctrica, no lo voy a entregar al fideicomiso, lo voy a guardar, porque si me falta pagar, con eso voy a pagar la deuda. Pero tenía otra deuda con Banorte y lo que hace es una dación de pago con terrenos. Y ese terreno, que era la termoeléctrica, el gobierno del estado se lo entregó a Banorte. Nunca perteneció al fideicomiso Parque Fundidora. En el año 2001, el licenciado Carlos Treviño de la Garza, uno de los directores del parque, está interesado en adquirir ese terreno, va a juntar el dinero para comprarlo, se autoriza ante el Consejo del Comité Técnico del Parque Fundidora, se aprueba que sí se va a comprar. Ya nos faltaba una firma en la tesorería. Cuando se hace el cambio de gobernador, sale el primo de los Clarión, Fernando, y llega a Natividad. Y Natividad tiene el plan de unificar el Parque Fundidora con el Macoplaza. Y le dice al parque, ¿sabes qué? No compres ese terreno, cómprame peñoles para construir el macroestacionamiento y la torre administrativa. Entonces no compra este terreno, va a comprar aquel. Y pasan como 3 o 4 años, otra vez el parque vuelve a Banorte a preguntarle sobre ese terreno
pero resulta que ya le había comprado un particular. Bueno, Entonces el parque quiere hablar con ese particular y el particular le dice, no, no te lo voy a vender. Y no se lo vendió. De hecho, le estaba peleando un pedazo de terreno del particular. Y no se logró, que no se logró. Y por eso el particular está construyendo esos edificios, pero nunca pertenecieron al particular. Perdón, ¿quién lo compró? Desconozco, no sé, nada más Pero era que sale el dato. un particular. pero hay en los fideicomisos que se hicieron de Parque Fundidora, por ejemplo, el Hotel Holiday Inn, que es el rojo, compró el terreno ese. Sí, Cintermex compró el terreno. No, el único nada más es el Holiday. Todos los demás son de 50 años. Uno de ellos era Plaza Sésamo, pero Plaza Sésamo tuvo problemas económicos desde mucho tiempo y no pagaba puntualmente a Fundidora hasta que se hizo grande su deuda, y la administración pasada pues dejó de pagar, y en esta administración se le quitó la concesión. Creo que llevaban 30 años apenas, le faltaban 20 más, y ahora el Parque Fundidora recuperó ese terreno y lo está utilizando. Y van a hacer otros 2 edificios ahí, en ese Pero, terreno. sí, pero siguen siendo de Fundidora, Sí, pero concesionados. son las constructoras preferidas de Samuel. ¿Tú crees? Sí. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. La primera, que es desde el principio. ¿Quién era el socio mayoritario de Fundidora? Pasagoite. Ok. Y la segunda es lo de las minas. ¿Las minas que había aquí eran de carbón o eran de hierro? Las minas que tenía Fundidora, había completo comprado en 1921, eran minas de Durango. Pero de no Sierra de Bascal. eran de Aquí no aquí, había. no. Aquí no había. No, aquí no, minas de hierro, con buena calidad, en cantidad, estaban en Durango. Ok. Aquí las minas de aquí eran muy pobres, y ese es el problema que tuvo Vicente Ferrara, por eso casi lleva a la quiebra. Y lo que hizo Rojo Preto es nunca confiar en tus minas, siempre busca minas de otro. Pero esas minas que dice que eran muy pobres, que eran de aquí, ¿de qué materia prima eran? O sea, que había... Sí, era hierro, pero al Era hierro, sí. Pero Todavía- de baja calidad. Sí, todavía en Cerralbo, ahí la mina La Benavides, que no es mina, es donde llegaba la fundición, traían de la Sierra de Picachos mineral de hierro. Acá no, El diente, ¿no? también del diente traían, y las mitras en un tiempo Sí, en lo que es el también. Mitras y el Nacanto, pues chico, es la piedra caliza. Esa sí la utilizaba, para la producción del horno alto utilizaba 3 elementos: piedra caliza, mineral de hierro y coque. El coque lo traían de la Esperanza Coahuila, el hierro del Cerro de Mercado de Durango, y la caliza, pues de aquí, de los cerros de aquí. Pero la buena calidad viene de Durango. Exactamente. ¿Alguien más? El logotipo del elefante, ¿cómo surge? El elefante. Digo, sí, ahí. Sí, claro. Fundidora siempre su logotipo era originalmente Compañía Fundidora de Fierro de Monterrey, nombre larguísimo. Adolfo Prieto quería que en la década de los 20, cuando se hace la reestructuración del país y empieza a levantarse la ciudad, el mismo país decide simplificar su nombre a una marca que todo el mundo lo conociera, que fuera reconocible y que no se olvidara. Va a solicitar el apoyo del escultor catalán Eusebio Arnau, y Eusebio Arnau le va a crear un logotipo, un elefante asiático en posición pasiva, 4 patas normales, tranquilo. ¿Por qué un elefante? Porque el elefante representa la fuerza y la resistencia de la selva. Y en 1925 se crea como marca registrada. En la década de los 40, cuando surge Altos Hornos de México, Volta Redonda e Ilsa, y muere don Adolfo Prieto, su sobrino Carlos Prieto Fernández, va a hacer una reingeniería total de toda la empresa y del logotipo. Va a cambiar ese paquidermo asiático en posición pasiva por un elefante africano en posición agresiva, con la pata levantada y la trompa parada. Y ese va a representar la renovación de Fundidora, y que le va a dar guerra a las demás empresas nacientes en América Latina. Fundidora deja de ser la única empresa en América Latina como productora de acero, y por eso ese elefante simbolizaba esa fortaleza.
Y otra cosa, Fundidora fue tan importante que los hijos de los trabajadores fueron becados por la empresa. Los de mejores calificaciones los enviaban a la UNAM, al Tecnológico, a Alemania, a Estados Unidos y regresaban a trabajar en Fundidora. Uno de ellos, hijo de Fundidora del departamento de Aceración, fue el arquitecto, el contador Ramón Cárdenas Coronado. El contador Ramón Cárdenas Coronado fue auditor de la Fundidora y en la década de los 50 va a fundar una escuela de comercio que la postre sería la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el logotipo que tiene fascia es el elefante de la Fundidora. Los contadores son de elefantes. De hecho, esa facultad fue creada por Fundidora. Es la única institución educativa más importante del norte de México creada por Fundidora Monterrey. Sí, lo que Pues sucede en la universidad es que algunas de las facultades eran escuelas privadas que las absorben. Y una de ellas es FAP. ¿Qué era el nombre de la persona de Parque? ¿Dónde? ¿Quién era el nombre de la persona esta que... Ramón Cárdenas Coronado. Ramón Cárdenas Coronado. De hecho, allá tú vas a la facultad, vas a ver el auditorio, tiene varios, pero el más antiguo se llama Auditorio Ramón Cárdenas Coronado. Ya. Bueno, ¿qué hora son? 8:30. 8:30. Sí, otra cosa. Voy a parar tantito. Eso. El himno. Yo me he topado mucho con la gente, sobre todo la gente de grande, cuando voy al taxi y le digo, lléveme por favor a Parque Fundidora, mitad intermedio, le digo, no, Parque Fundidora, mitad intermedio, le digo, no, Parque Fundidora, intermedio es una cosa y Parque Fundidora es otra cosa. Y me dice, donde los trabajadores que acabaron en la Fundidora. Y le digo, ¿usted es como la quinta o la sexta persona que me dicen que Fundidora se le acabaron los trabajadores? Me dice que es la verdad, se le acabaron los trabajadores porque eran unos, perdón con ustedes la expresión que voy a decir, porque eso me llena ellos. Dicen, porque eran unos huevones arrastrados que no hacían nada. Que checaban y se iban a jugar fútbol, checaban su hora de entrada. Entonces, como que esa narrativa o esa estigmatización del trabajador de Fundidora está muy fuerte hoy en día. Entonces, yo me hice varias investigaciones, entrevistas de los trabajadores y resulta que cuando Fundidora deja de ser privada, porque los trabajadores estaban muy bien vestidos y cuando empieza como empresa preestatal, se quiebra la moral de ellos, porque ya no es la misma gente que trabajaba antes. Eran gente de cuello blanco que venían de la Ciudad de México, que no tenían amor por la camisa de Fundidora y desmoralizaron al trabajador de tal manera que hicieron todo engrenudo, sucio, el lugar estaba todo apestoso y se pierde esa identidad. Pero resulta que los trabajadores tienen turnos, los 3 turnos. Un ejemplo, vamos a poner nosotros 3. La mañana, tarde y noche. Empezamos por la mañana, tiene sus 8 horas, termina sus 8 horas y espera que venga el siguiente turno. Pero ¿qué pasa? No vino a este turno porque se enfermó. ¿Quién va a seguir trabajando? A doblar. Ella. Y va a esperar que termine el turno de ella para seguir el mío. Pero pues ya me enfermé y ¿quién va a seguir trabajando? Ella. Y termina mi turno y ¿quién va a seguir? Ella. Ya va a tener 1, 2, 3, 4 trabajos. Ahora es, turno. ahora es Y súper cuando termina veloz. la quincena va a terminar bien fajada de dinero. El problema no es el dinero, el problema es que en Fundidora había agentes químicos, biológicos que te enfermaban el cuerpo y eso terminaban tu fortaleza. Y como trabajabas básicamente 3 o 4 turnos, le decías a tu mayordomo, oye, ¿sabes qué? Llevo 4 turnos trabajados, déjame dormir media hora. Y te echabas a dormir en cualquier lado. Resulta que a veces llegaba la prensa infiltrada y te metía. Y decía, mira, está dormido. Toma foto. Sales en primera plana. En Fundidora no van a dormir. ¿Y qué hace la gente? Se crea la leyenda de la estigmatización de que en Fundidora eran unos locos que no hacen nada. Lo que pasa es que no conocías cómo estaba el sistema dentro. Había dos tipos de trabajo. Y también lo que decíamos del sindicato rojo. Entonces esa como que hizo como una leyenda de decir el trabajador de Fundidora era malo y entonces cuando quiebra Fundidora, cierra Fundidora por culpa del trabajador. Cuando pues hay muchas decisiones
que se tomaron mal y circunstancias para llegar a ese cierre. Y por algunos años los sindicalizados de Fundidora trataron de reanimar su imagen y hacían juntas, pero pues, la verdad es que fue muy difícil para ellos retomar que no fue culpa de los trabajadores para que Fundidora quebrara, fueron muchas cosas que pasaron. Y Fundidora quebró, no fue cerrada, la declararon en quiebra, y el que la declaró en quiebra fue el gobierno federal a Fundidora. Y la cerró precisamente, fíjense lo que son las cosas, como la historia a veces se repite, las circunstancias son distintas. La cerraron un mes antes del Mundial. En el 86. En mayo del 86, porque el siguiente mes iba a ser el Mundial del 86. Y hoy se cumplen 40 años y el siguiente mes que va a haber Mundial. El Mundial. Ahí está. Lázaro Cárdenas este año celebra ya 50 también. ¿Vale? Lázaro Cárdenas, Las Truchas, este año celebra ya su 50 aniversario. Bueno, ya no es parte de Cidermex, ¿verdad? Por favor, es ArcelorMittal. 50 años de su creación. De haberse inaugurado, se inauguró en 1977. 10 años, sí, tenía 10 años cuando cierra Fundidora. Exactamente. ¿Hay alguna página en internet que podamos consultar o seguir la información? Yo tengo una página de internet que se llama Archivo Histórico de Fundidora. ¿Cómo? Archivo Histórico. Sí, Archivo Histórico de Fundidora. En Facebook. Sí, en Facebook. Archivo Histórico de Fundidora, y él lo maneja ahí, Alberto, y ahí va poniendo mucha información. El archivo está increíble, lo pueden ir a visitar, está abierto al público. De lunes a viernes, de 9 a 1:30 de la tarde y de 3 a 5. Sí, ¿En dónde? ahí adentro de Fundidora, donde está el archivo del Estado. El edificio de ladrillos. Ajá, Sí, bueno, ladrillo hay rojo, varios. de los Leones. Sí, de la dan. Sí, y si llegan a la una, pues lleven el taquito, porque ya va a tener mucha hambre. También en la página libros.unl tengo libros electrónicos de Fundidora, también lo pueden descargar totalmente gratuito. Libros.unl. Sí, tengo fotografías. Mi abuelo trabajó ahí, en donde fue la Cineteca, estuvo pues, un buen tiempo y después se pasó a hacer los planos. Me vinculo contigo ahí. Sí, Sí. Vale. y verlo visitar. Más libros que tengo que también podré interesar. Sí, bueno, muy bien. Y también nosotros en la página de sonorestense.com para cualquier asunto de historia y cultura y chismes norestenses. Tenemos ahí recorridos. Este sábado tenemos un recorrido de huertos orgánicos. Que hemos encontrado nosotros 3 huertos orgánicos alrededor de Monterrey. Este está a 1:30 y es una chulada ver que en el semidesierto ahí por Cadereyta haya un grupo que tiene un huerto 100% sustentable, 100% orgánico, y ahí comemos de lo que cosechamos, caballos, borregos, gallinas y más de 1 hectárea de hortalizas de todo tipo. Ese es el sábado, y el domingo tenemos recorrido a Higueras, nomás que ese ya se nos llenó, pero el del sábado sí hay espacio, y seguiremos. El próximo sábado, de este sábado al otro, tenemos el recorrido a la batalla de Monterrey, que ese también pues ya tenemos rato haciéndolo y es muy interesante. Hay un historiador que vino hace poquito, un jueves, a platicarnos acerca de la batalla de Monterrey, y hacemos el recorrido de los puntos donde hubo batalla. Nosotros tuvimos 3 días de batalla, mucho antes que los niños héroes. Nosotros somos los héroes del 46, porque en 1846 los Estados Unidos toman Monterrey después de 3 días de una ardua batalla. De todas las batallas que hubo en el ejército de Estados Unidos con México, los Estados Unidos nos declaran la guerra y nos vienen y nos invaden, y de todas las batallas que hubo, incluyendo la última, que es la del Castillo de Chapultepec, de los niños héroes, la batalla en donde más bajas tuvieron los norteamericanos fue aquí en Monterrey, y eso de este sábado al otro ahí vamos a tener. Y bueno, pues, muchas gracias. Gracias por invitarme.